Bien, os traigo también hoy un ejercicio de un plano inclinado, una masa que cae por un plano inclinado, ¿eh? Nos dicen que esa masa son 50 kilos, ¿eh? Tiene un rozamiento, ¿vale? Aquí hay un rozamiento que impide que caiga todo lo rápido que quisiera esa masa para abajo, ¿vale? Esa masa va a caer, ¿eh? Pero como hay rozamiento, pues va a caer un poquito más lenta, ¿vale? Tiene 30 grados, ¿vale? El coeficiente de rozamiento es bastante pequeño, 0,15. Vamos a poner 0,10, ¿vale? El rozamiento 0,01 de rozamiento, ¿vale? No sé acaso, como el ángulo es muy pequeñito, no sé acaso que esto ya se mantenga solo, ¿eh? Eso nos lo dicen las ecuaciones, si se mantiene solo o no. ¿De acuerdo? Bien, el coeficiente de rozamiento es ese, 50 kilos pesa la masa, y me preguntan, ¿qué fuerza tengo que hacer yo aquí para mantener el bloque inmóvil, para que no caiga? ¿Cuál es la fuerza esa que hace que el móvil se quede ahí? Que el bloque, ¿vale? Pues eso es lo que hay que calcular en este problema. Bien, en este tipo de problemas os voy a introducir unas cuantas cosas. Bien, a ver, normalmente los sistemas de coordenadas son así en recto, ¿verdad? Pues aquí nos va a convenir que el sistema de coordenadas sea así, en dirección, el eje Y en dirección perpendicular al plano inclinado y el eje X en dirección paralela al plano inclinado. Así que todas las fuerzas, o la mayoría de las fuerzas, esto se hace así porque la mayoría de las fuerzas que están implicadas aquí están en estas dos variantes, en estas dos componentes, ¿de acuerdo? Están inclinadas ahí. Si yo usara este tipo de sistema de coordenadas, ¿vale? El normal, el recto, solo una de ellas estaría aquí y el resto de las fuerzas implicadas me tocaría descomponerlas, así que yo prefiero siempre descomponer cuantas menos fuerzas mejor, ¿vale? Ahora veréis de lo que estoy hablando. Bien, en estos problemas es muy importante saber que hay una fuerza que se llama la fuerza normal. La fuerza normal es, no sé si es la segunda ley de Newton o la primera, ya no me acuerdo, pero es aquella que dice que si yo te empujo, tú me empujas. O sea que si este bloque está cayendo, está empujando, digamos, con su peso al plano inclinado, el plano inclinado le está empujando para arriba. Entonces esta se le llama la fuerza normal. La fuerza normal en matemáticas se traduce como perpendicular, es como la fuerza perpendicular, ¿vale? Siempre es perpendicular al plano inclinado. Esta es la fuerza normal, ¿vale? Y esta siempre va a estar. Y esta fuerza es clave para calcular el rozamiento, ¿de acuerdo? Ahora veremos cómo calculamos esa fuerza, pero ya os introduzco que cuando yo quiera calcular, porque a ver, el rozamiento que tiene el bloque con el plano inclinado, lo que va a hacer es hacer como fuerza para atrás, ¿no? Digamos que si este es el centro, ¿no? Voy a tirar para atrás la fuerza de rozamiento, es una R, FR, va a impedir que esto caiga, con lo cual se puede interpretar como una fuerza que tira para atrás. Al igual que la fuerza que yo tengo que hacer, me va a interesar colocarla aquí, así que por eso he puesto dos dibujos, porque luego voy a poner aquí todas las fuerzas bien. Esta fuerza la he dibujado aquí porque es más intuitivo, que yo voy a hacer una fuerza, pues me voy a poner ahí la mano y para que no caiga, pero ponerla ahí la mano es como engancharla desde aquí, ¿no? Poner una cuerda aquí y tirar de ella o aguantarla de cualquier manera, ¿de acuerdo? O sea, esta fuerza que yo aplico aquí contra la pared esta es lo mismo que si la cojo de aquí del centro y la saco para arriba. Eso ahora luego lo pondremos aquí. Vale. ¿Y qué otra fuerza tengo? Bueno, pues ahora mismo he puesto la fuerza normal, que es la fuerza esta nueva, que vamos a decir para qué sirve, la fuerza normal. He puesto la fuerza de rozamiento, que es la que hace el suelo del plano inclinado con el bloque y hace que no caiga tan rápido como querría. Entonces es una fuerza que va para atrás. La fuerza que yo voy a hacer y que quiero calcular, esta es la que yo quiero calcular. ¿Qué fuerza más me falta? Pues me falta el peso, ¿no? ¿El peso para dónde va siempre? El peso va para abajo, ¿vale? Y ahora fijaros. ¿Por qué uso este sistema de coordenadas y no este? Pues mira, ¿cuántas fuerzas tengo? 1, 2, 3 y 4 fuerzas. De esas 4, hay 3 fuerzas, 1, 2 y 3, que no me va a tocar descomponer porque ya son puramente, esta está puramente en el eje X, tanto esta como esta están puramente en el eje X y esta está puramente en el eje Y. Por lo tanto, solo voy a tener que descomponer esta, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a
esta es la razón por la cual vamos a utilizar este sistema de coordenadas, X e Y, ¿vale? Para allá y para acá. ¿De acuerdo? Bien, otra cosa que tendréis que saber. Yo tengo el coeficiente de rozamiento. El coeficiente de rozamiento va desde 0, que sería como el hielo. Si fuera hielo no habría ningún coeficiente de rozamiento y aquello es como que no tiene ningún impedimento a tirar para atrás, ¿vale? No tiene ningún impedimento a caer y va a caer pues como si fuera hielo, ¿vale? Y también podría ser 1 y 1 es que está agarrado. 1 es velcro, ¿vale? Imaginaos que le pongo un velcro, pues el coeficiente de rozamiento que fuera 1 es que no va a caer nunca, ¿vale? Entonces, me dan un coeficiente de rozamiento, pero ¿cómo puedo yo calcular esta fuerza de rozamiento? Porque la fuerza de rozamiento va en newtons. Bien, pues una fórmula que siempre, vamos, que no se os tiene que olvidar nunca, es que la fuerza de rozamiento siempre se va a calcular como mu, que es el coeficiente de rozamiento, multiplicado por la normal, por esta. Por eso es tan importante esta fuerza, ¿vale? Porque la fuerza de rozamiento siempre va a ser mu por la normal. Punto. No es más complicado que eso. Mu por la normal. ¿De acuerdo? Ahora la cuestión va a ser calcular la normal. Ahora veremos cómo lo hacemos. De momento, todo bien. Vamos a dibujar aquí abajo todas las fuerzas. Vamos a dibujar aquí el sistema de coordenadas. Voy a coger todas las fuerzas en el centro del bloque, ¿vale? Y entonces, lo primero que todo, voy a dibujar los ejes de coordenadas, como a mí me gusta verlos. Aquí ahora que los vamos a dibujar, ya he dicho por qué. Ya he dicho por qué el eje de coordenadas, los ejes de coordenadas van a estar ahí y aquí. Aquí, a ver. Aquí y ahí. Estos son los ejes de coordenadas. El eje X y el eje Y. ¿Sí? Y el eje Y. ¿Vale? Bueno, estos son 30 grados. Y estos son 60. Porque esto es un ángulo recto y tienen que sumar 180 grados, ¿verdad? Es un triángulo rectángulo. Bien. Vamos a dibujar ahora las fuerzas que tengo. ¿Qué fuerzas tengo? Hemos dicho que tengo la normal. La fuerza normal. ¿Vale? Voy a ver que se vea bien, que se quede bien pintada. La fuerza normal. La fuerza esta, que es la que yo tengo que hacer, y la fuerza de rozamiento. Las dos están en el eje X, ¿vale? Pero las voy a aplicar en el centro. Voy a aplicar todas las fuerzas en el centro. Así que si aplico esto en el centro, la tengo que poner aquí. Esta fuerza que yo quiero calcular estará aquí, ¿vale? Esa fuerza. Esta fuerza es la que yo quiero calcular. F, ¿vale? ¿Qué más fuerzas tengo? Bueno, pues aquí tengo otra fuerza, que es la fuerza de rozamiento, que va a ser un poco más corta, ¿vale? Va a ser un poco más corta. No tienes por qué saberlo, pero bueno, las pones las dos ahí. Y esta es la fuerza de rozamiento, ¿vale? Madre mía, qué mal que me ha quedado esto. Aquí está la fuerza de rozamiento, la fuerza que yo quiero calcular, ¿vale? Y hemos dicho que tengo también el peso. El peso no está como a mí me gustaría, así que nos va a tocar descomponerlo, ¿vale? Esto es el peso, que el peso es la masa por la gravedad, que son los 50 kilos por 9,8, ¿vale? Eso está claro. Fijaos, me va a tocar, igual que he hecho en el ejercicio antes, en el que tenéis en el otro vídeo, el ejercicio de descomponer las fuerzas, yo para mezclar todas estas fuerzas, porque al final tengo que mezclarles, ¿vale? Tengo que buscar esta, ¿vale? Me va a tocar descomponer esta. Descomponerla en X y en Y. ¿Cómo hago eso? Pues fijaos, voy perpendicular desde la cabeza de la flecha, voy perpendicular aquí y voy perpendicular aquí, ¿vale? Y esto va a ser el peso en el eje Y, esto va a ser PI, y esto va a ser, voy hasta aquí, y esto va a ser PX. PX. ¿De acuerdo? Bien. Y esto
siempre se hace de la misma manera, usando creo que es la primera ley de Newton, la que dice que el sumatorio de fuerzas de un sistema que esté quieto, que esté estático, tiene que ser cero, ¿vale? Eso es la primera ley de Newton. La primera ley de Newton, dice que el sumatorio de fuerzas tiene que ser cero, ¿vale? El sumatorio de fuerzas tiene que ser cero, implica que el sumatorio de fuerzas en X va a ser cero y el sumatorio de fuerzas en Y va a ser cero. Y el sumatorio de fuerzas en Y tiene que ser cero. Eso es la primera ley de Newton, ¿vale? La segunda ley de Newton creo que decía la del principio de acción y reacción, que si yo te golpeo, tú me golpeas, que si yo empujo el suelo me empuja a mí, y la tercera ley de Newton es la que implica que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿vale? Bueno, ya la iréis viendo. De momento estamos usando la primera y la segunda. Entonces, tengo que hacer el sumatorio de fuerzas en X y el sumatorio de fuerzas en Y. Bien, para que veáis. En el sumatorio de fuerzas en X, ¿vale? Voy a empezar aquí abajo. Para el sumatorio de fuerzas en X y que sea igual a 0, fijaos qué fuerzas tengo. ¿Qué fuerzas tengo en X? Tengo estas, ¿vale? Es tan sencillo como decir, vamos a tomar un criterio de signos, pero bueno, yo puedo coger que este es el eje positivo del eje X, ¿vale? Es la parte positiva del eje X, todo lo que vaya para allá es positivo y todo lo que vaya para allá es negativo. Entonces, ¿qué tengo? Pues mira, P de X es la componente de X del peso, PX, es positiva porque va en la misma dirección positiva del eje X. Vale, pues mira, PX. ¿Vale? Y estas dos fuerzas van para el otro lado, serán negativas, menos la fuerza de rozamiento y menos la fuerza que yo quiero calcular. Este es mi objetivo, y todo esto tiene que ser 0. ¿Sí? Tú dices, bien, la componente X del peso, ¿la podría saber ahora mismo? Oye, pues sí, porque yo sé que estos son 30, ¿vale? Esto también son 30... ¿vale? Estos son 60, este también son 60. Hay un truco para ver, porque hay muchas veces que no sabéis a qué ángulo corresponde cada uno, porque lo pintáis y entonces parece que sean iguales. Yo siempre digo que hacéis, si este plano inclinado y este es PI, lo hacéis pequeñito, fijaos lo que pasa. Cuando hacéis este pequeñito, este se hace pequeñito también. Así que este debe ser este. Y el otro es el otro. ¿De acuerdo? Eso es un truco que yo hacía cuando estudiaba mecánica. Bueno, truquitos que tiene uno. Porque me liaba muchas veces. Y esto hay que tener mucha vista espacial para saber exactamente que este ángulo es este. Y que este ángulo es ese. Hay que tener... Aunque bueno, aquí se ve claramente que esto y esto es como esto y esto. Así que este ángulo tiene que ser este. Bueno, si os sirve, mejor. Entonces, yo ahora mismo podría saber esto, porque yo conozco que M y G las conozco, sé P, me sé el ángulo este, podría saber perfectamente por trigonometría P de X. La fuerza esta yo la quiero calcular, esta no la sé y la tengo que saber al final. Necesito saber la fuerza de rozamiento, pero la fuerza de rozamiento es mu por la normal. Y yo esta no la conozco, ¿vale? De momento vamos a ver lo que yo sé. De aquí voy a escribir lo que yo sé. Vale, primero, P de X. ¿Px qué es? Pues si yo cojo que esto es 60, fijaos en este triangulito, yo sé que vamos a decir mira, Px está con el ángulo de 60 contiguo a él, ¿verdad? Px está contiguo al ángulo de 60. Y el contiguo siempre es el coseno, ¿vale? Entonces, el coseno de 60, voy a ponerlo por aquí, el coseno de 60 es igual al contiguo dividido la hipotenusa. Con lo cual, el coseno de 60 es el contiguo, que es Px, dividido la hipotenusa, que es P. ¿Vale? P es mg. P es 50 por 9,8, que serán casi 500. Pues entonces, P de X es el P por el coseno de 60, P de X, se está viendo, ¿no? P de X, a ver que quite esto de aquí, P de X, sí, es mg
coseno de 60. Ya lo puedo poner aquí. Esto es mg coseno de 60. Todo esto lo conozco ya. Esto es un número. Menos la fuerza de rozamiento es mu por la normal. Mu por la normal, ¿vale? Y menos la fuerza que yo quiero saber es 0. ¿De acuerdo? Claro, cosas que sé, vale, todo esto lo sé. Mu lo sé. ¿Qué es lo que no sé? La normal. En el momento que yo conozca la normal, paso esta f al otro lado positiva y calculo todo esto y ya lo conozco. Pero no tengo la normal. No sé quién es la normal. Vamos a ver quién es la normal. ¿Cómo calculo yo ahora la normal? Bueno, no hemos usado aún el sumatorio de fuerzas en I es igual a 0. Vamos a ver qué pasa si hago el sumatorio de fuerzas en I igual a 0. ¿Qué fuerzas tengo yo en I? Fijaos que solo tengo la normal y la componente I del peso. Así que si yo incluyo todo el sumatorio este de fuerzas, la suma de fuerzas de la normal y el peso I, igual a 0, fijaos, lo que va en el sentido positivo del eje Y es positivo, la normal es positiva, la normal. Y el P de I, el P sub I, que es la componente I del peso, va para el otro lado, va para la parte negativa del eje Y, pues tiene un signo negativo, ¿vale? Y esto tiene que ser 0, no hay más fuerza, solo hay esas dos. Oye, perdón, es P, PI, la componente I del peso. Oye, yo, igual que sabía PX, también sé PI. La sé perfectamente, y cuando yo sé PI, sabré... Hombre, la normal tiene que ser igual al PI, ¿no? ¿Y quién es PI? Bueno, pues si he usado antes 60 y con 60 era el PX era el coseno, ahora el PI va a ser con el seno de 60, va a ser el opuesto. Fijaos que es el opuesto. Este es PI, es la misma que PI, ¿no? Este de aquí es el opuesto de 60. También podría usar 30 grados y volver a usar el coseno porque sería el contiguo del ángulo de 30 grados. Esto es la razón por la cual tenéis que saber trigonometría, porque si no os vais a hacer un follón con los ángulos. Porque no siempre tiene por qué ser la componente X el coseno. Depende del ángulo que yo coja. Si cojo este ángulo es este, y la componente X es la contigua a ese ángulo de 60, pero la opuesta a ese ángulo de 30. Así que dependiendo del ángulo que cojáis, será el seno o el coseno. ¿De acuerdo? Eso hay que tenerlo muy claro. Vale, yo ya sé que la normal es el peso I. Y el peso I yo he calculado antes que el coseno de 60 era Px partido por P, pues el seno de 60 será Pi partido por la hipotenusa, que es P. Así que Pi es P por el seno de 60, ¿vale? Entonces P por el seno de 60, cojo la calculadora, el peso, peso es M por G por el seno de 60. No sé si se está viendo, no se está viendo ya, ¿vale? A ver, vuelvo a repetir. El seno de 60 es el cateto opuesto, el de 60 y el opuesto es PI, que es el mismo, esta de aquí es esta. El cateto opuesto dividido la hipotenusa, que es P, la hipotenusa es P de este triángulo, o de este, da igual, ¿vale? Entonces, si despejo PI es el P por el seno de 60, P es MG por el seno de 60, y MG es 50 por 9,8 por el seno de 60. ¿Y esto qué da? Voy a ponerlo aquí. ¿Y esto qué da? Pues eso da 50 por 9,8 por el seno de 60. Lo podéis hacer así, tal cual. 424,35. 424,35 newtons. Ponemos siempre las unidades. Vale, pues ya sabiendo que PI es esto y que la normal es PI, porque sale de aquí, del sumatorio de fuerzas en I, que es esta menos esta, entonces la paso al otro lado positiva, pues la normal, ¿cuánto es? La normal es lo mismo que el PI, ¿vale? Esto es 424,35 newtons. Esta es la normal. Vale, pues de aquí, ahora ya lo tengo todo.
¿eh? Voy a despejar la fuerza. La fuerza la paso al otro lado, va a quedar positiva y va a quedar todo el resto. La fuerza que yo estoy buscando, se está viendo, ¿no? Ahí arriba, sí, se ve todo bien. La fuerza que yo estoy buscando es, esta va positiva al otro lado y todo esto queda igual con sus signos. mg coseno de 60 menos mu por la normal ahora es 424,35, ¿eh? Sustituyo todos los valores ya, pues mira, son 50 por 9,8 por el coseno de 60 por 0,1, perdón, eso es un menos, por 424,35 y esto nos queda, pues lo calculamos, mira, 424,35 ya lo tengo ahí, por 0,1 es igual a esto. Esto tiene signo negativo, ¿vale? Ya lo tengo en signo negativo. Y ahora tengo que sumarle todo esto, más 50 por 9,8 por el coseno de 60. Tacatá. 202,56. 202,56 newtons. Esa es la fuerza que yo tengo que aplicar para hacer que este bloque no caiga. ¿Vale? Para mantener ese bloque ahí. ¿Vale? Fijaos que son unos 20 kilos, ¿eh? Esto en newtons, en kilos sería dividir por 9,8, ¿eh? Entre 9,8 son 20 kilos, 20,5 kilos, 20 y medio. ¿Vale? Habría que aplicar una fuerza de 20 kilos. Y esto es así, espero que os ayude, ¿eh? Me podéis preguntar entre horas o cuando queráis sobre esto, ya sabéis que yo doy matemáticas, pero de esto sé un puñado, ¿eh? Así hablando vulgar, y que os puedo ayudar en lo que me preguntéis. En horas de clase obviamente no, porque tenemos que dar matemáticas y ya perdimos una clase con esto, pero vamos, estoy abierto a cualquier pregunta, ¿de acuerdo? Venga, que os vaya bien, cualquier cosa me decís, hasta luego.